Muy buenas noches. A nombre de la Federación de Profesionales de la Salud para la Prevención, Promoción y Atención del Desarrollo Infantil, Asociación Civil, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión del mes de agosto de 2022. Vamos a ver los directivos de la CONAPEME, de la Confederación Nacional de Pediatría, a la cual estamos afiliados. Nos encabeza el doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, presidente de la CONAPEME. También el doctor Fernando García Pérez, presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. El doctor Héctor José Villanueva Cliff, que es el segundo vocal y el coordinador de asociaciones filiales de la CONAPEME, y nuestro webmaster de CONAPEME, el doctor Enrique Mendoza López. La mesa directiva de nuestra federación está presidida por la doctora Elvia Emilia Ortega Juárez. La secretaria es la maestra Edith Eugenia García Vélez. El tesorero es el doctor Juan Márquez Jiménez. Nuestro vicepresidente es el doctor Manuel Hinojosa Rodríguez y su servidor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez. Estoy a cargo de la página web. Esta es nuestra página web de la Federación, www.neurodesarrolloinfantil.com.mx, donde los invitamos a visitarla. Ahí pueden encontrar información sobre las actividades que realizamos y en el repositorio, en el archivo de conferencias en línea, pues pueden volver a ver las conferencias que se han dado mes con mes durante los últimos años de la Federación. Y también aprovechamos la oportunidad para invitarlos al segundo Congreso Internacional de Neurodesarrollo, en homenaje a los doctores Arnat, que se va a realizar del 8 al 10 de septiembre de este año 2022 en modalidad virtual, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente la Unidad de Investigación de Neurodesarrollo que se encuentra ubicada en Juriquilla, Querétaro, y con el apoyo de nosotros también participando nuestra federación junto con la CONAPEME, pues va a realizar este evento. Y bueno, le cedo la palabra al doctor Juan Márquez Jiménez, quien hará la presentación de nuestro ponente de esta noche. Buenas noches, agradezco su presencia a todos los asistentes, así como a nuestras autoridades de CONAPEME y de la Federación de Profesionales de la Salud para la Promoción, Prevención y Atención del Desarrollo Infantil, y la anfitrionía del doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, que nos facilita su plataforma. Esta noche contamos con la participación de la maestra Lorena Paola Pereira Fernández. Ella es fonoaudióloga por la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia. Tiene la especialidad en desarrollo infantil y procesos de aprendizaje por la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia. Y maestra en rehabilitación neurológica por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Ciudad de México, la UAM, perdón. Certificación de integración, aparte tiene la certificación de integración sensorial y labora en el Instituto Nacional de Rehabilitación y el doctor Ibarra, División de Comunicación Humana y Servicios de Lenguaje. Además, miembro fundador y socio activo de nuestra Federación Mexicana de Profesionales de la Salud para la Promoción, Prevención y Atención del Desarrollo Infantil. Ha participado en múltiples congresos nacionales. Gracias por su participación, doctor maestra, y el auditorio es suyo. Adelante. Buenas noches, muchas gracias, doctor Márquez, por la presentación. También agradezco al doctor Víctor. Bueno, el tema que voy a tratar esta noche es el de retraso del lenguaje y desarrollo de la inteligencia lingüística. La organización temática, quisiera hablar un poco acerca de cómo se da el proceso de adquisición del lenguaje, cuáles son los indicadores de retraso del lenguaje que tenemos que tener en cuenta y cuáles son estas estrategias de promoción y potencialización de la inteligencia lingüística. Entonces, como todos sabemos, el lenguaje es sin duda la forma más compleja y principal que utiliza el ser humano para comunicarse. Es muy importante que nos preguntemos cuáles son las condiciones necesarias para que el lenguaje se pueda desarrollar de manera adecuada.
se habla de 4 condiciones básicas. Y estas 4 condiciones básicas básicamente nos dice que debemos tener un buen nivel de audición y discriminación auditiva, adecuados mecanismos de conexión y comunicación con el mundo, correcto desempeño en habilidades cognitivas asociadas al lenguaje, como lo son la atención, la sensopercepción y la memoria, y habilidades para coordinar todo lo que son los movimientos de la boca, labios, lengua, paladar, los cuales son indispensables para que se pueda dar la articulación del habla, que también la conocemos como la materialización del lenguaje. Existen unos predictores básicos, trascendentales, importantes, de la comunicación. Estos tienen que ver con el contacto visual, todo lo que son las protoconversaciones, la función deíptica cuando el niño comienza a señalar, apuntar, cuando el niño participa en los juegos de roles con los adultos, estamos de alguna manera presenciando los grandes acontecimientos que se van dando antes de que se consoliden todo lo que van a ser el desarrollo lingüístico. Y son acontecimientos a los cuales debemos de prestar muchísima atención y que en muchas ocasiones pueden llegar a pasar desapercibidos. Un elemento importante que tampoco debemos descuidar y que hoy en día se habla mucho es el proceso de atención conjunta. ¿Pero qué es esto de la atención conjunta? Es un proceso que nos va a permitir compartir la atención con otra persona sobre un determinado objeto o evento utilizando el contacto visual. Y para ello hablamos de que existe una habilidad triádica, donde, por ejemplo, el niño señala el objeto, el adulto también lo observa y se da todo este proceso triádico que también, de alguna manera, está antecediendo todos estos procesos comunicativos y que cuando estamos tratando de hacer algunos diagnósticos específicos de alteraciones del lenguaje, nos pudiera ser relevante para hacer un diagnóstico diferencial de algunas de las patologías del lenguaje. Entonces, como sabemos, todo este nivel prelingüístico se da en este primer año, ¿no? Los llantos, el gorgoreo, el balbuceo, ¿no? Cuando escuchamos a los bebés que comienzan a hacer estas primeras entonaciones, estos primeros juegos, ¿no? De alguna manera nos están manifestando que comienza a expandirse todo lo que es el desarrollo fonológico. Entonces, bueno, aquí tenemos una pregunta para que vayamos supervisando si vamos prestando atención al tema. Y la primera pregunta dice, ¿es una condición necesaria para desarrollar adecuadamente el lenguaje? 1, memoria a corto y largo plazo, buen nivel de audición y discriminación auditiva, habilidades de bipedestación, integración visual o todas las anteriores. Muy bien, aquí tenemos la respuesta y la respuesta correcta es un buen nivel de audición y discriminación auditiva. Y bueno, el auditorio nos respondió un 55%, entonces yo creo que vamos bien. Este diagrama básicamente nos habla acerca de cómo se da todo este acontecimiento lingüístico. Entonces, para que se pudiera dar todo este acontecimiento lingüístico, tenemos lo que es la palabra oída o escuchada, que permite, de alguna manera, que se vaya haciendo un análisis auditivo, ¿no? Que se vaya también generando todo lo que es el léxico auditivo, que el niño o el individuo vaya formulando el sistema semántico. Y de este sistema semántico también se va constituyendo todo lo que es el léxico fonológico, el almacén de fonemas para finalmente ir
poder ir llegando a todo lo que tiene que ver con la palabra hablada, ¿no? Entonces, como vemos, es un proceso bastante complejo que no debemos minimizar, sobre todo cuando estamos ante la presencia de algunas alteraciones o sospechas de que el niño está presentando algún rezago en el lenguaje. Un proceso bastante complejo donde estamos utilizando un órgano, un canal periférico, donde de alguna manera va a llevar toda esta información a nivel central para que en algún momento se dé toda esta conversión acústico-fonológico y finalmente nosotros podamos tener todo lo que tiene que ver con la palabra hablada. Pero ¿cuáles son estas causas que pueden predisponer a que un individuo presente trastornos del lenguaje? Pues tenemos muchas causas. Hoy en día conocemos el gran peso que tiene el componente tanto biológico como el social, pero dentro de las principales causas que tenemos está la discapacidad intelectual, la hipoacusia, pérdida auditiva, trastornos del espectro autista o trastornos del neurodesarrollo que también puedan condicionar que se presenten algunas dificultades comunicativo-lingüísticos, una hipoestimulación o baja estimulación en el hogar, en el ambiente, es un importante detonador también de dificultades a nivel lingüístico y también todo el área de trastornos neuromotores. Entonces, como vemos, tenemos múltiples causas que nos pueden desencadenar alteraciones comunicativas. Pero cuando estamos hablando de trastornos primarios del lenguaje, podríamos quizás dividirlos en lo que sería un retraso simple del lenguaje, o también lo pudiéramos dividir en un trastorno específico del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje. Ya con la pericia del evaluador, del experto en esta área, pues ya va a poder discernir ante qué tipo de dificultad estamos, si solamente estamos ante un retraso simple, ¿no? Donde de igual manera tenemos que comenzar a intervenir, o si necesitamos acudir a algún tipo de pruebas más precisas que nos permitan acercarnos a ese diagnóstico preciso de qué es lo que está presentando el niño. Entonces, cuando nos queremos aproximar a las alteraciones del lenguaje, tenemos que conocer el desarrollo normal, ¿no? Entonces, en algunas charlas que he podido tener con maestras, con médicos pediatras, resaltamos la importancia y la gran relevancia que tiene el conocimiento de todo el desarrollo normoevolutivo. Es decir, en qué momento se van dando estos grandes acontecimientos para que yo pueda saber discernir cuándo sí estoy ante la presencia de un retraso del lenguaje, cuándo sí me debo preocupar y cuándo de alguna manera debo de dejar poner el adjetivo calificativo de que es un niño simplemente que está haciendo berrinche o que es voluntarioso o que ya en su momento va a hablar, ¿no? Estamos hablando de un acontecimiento importante, ¿no? El lenguaje en todo el desarrollo global del ser humano y como tal así lo tenemos que observar. Entonces, dentro de estos indicadores de retraso, la literatura nos reporta que el retraso en el uso de gestos de señalamiento y gestos en general es un indicador preciso. Por ejemplo, la ausencia de gestos protoimperativos, gestos de pedido más allá de los 15, 18 meses, generalmente los niños lo hacen entre los 10, 11 meses, ¿no? Usualmente con estos gestos aprenden a señalar lo que quieren aproximadamente a los 12 meses, entonces ya que el niño me lo esté presentando desfasado, ojo, aquí tengo un indicador que quizás me puede ir dando algo de información. Escasa cantidad de actos comunicativos preverbales, ¿no? Por ejemplo, no buscar a sus padres como referentes para conseguir lo que quieren, poca iniciativa para mostrar qué cosas les gustan. Otro indicador preciso también es la existencia de vocalizaciones atípicas, es decir, aquellas que no siguen los parámetros habituales de adquisición y que no se parecen al modelo esperado en la etapa preverbal. Es decir, comenzamos a ver algunas vocalizaciones que no están acorde y que no sería lo que nosotros precisamente estamos esperando.
Hay limitaciones en el uso de la comunicación para la interacción social o para establecer atención conjunta, que era lo que mencionábamos inicialmente. Hay deficiencias en el juego comunicativo, por ejemplo, seguir burbujas con la mirada y pedir más. Por lo menos esta prueba de las burbujas, algunos instrumentos para evaluar trastornos de espectro autista la utilizan para ver si los niños presentan la triada o la atención conjunta, porque es un importante indicador. También podemos encontrar limitada habilidad para imitar acciones y vocalizaciones de otros, por ejemplo, dar besos, aplaudir o hacer qué linda la mano, imitar sonidos vocálicos. Falta de coordinación entre la mirada, los gestos y las vocalizaciones. Y a medida que también va avanzando la edad, también van avanzando estos requerimientos que vamos pidiendo para el desarrollo del lenguaje. Entonces tenemos una aparición tardía de las primeras palabras como mamá, papá, agua, pan, bebé y todos aquellos términos que hacen al vocabulario básico de inicio en la etapa verbal. Dificultades en la comprensión de órdenes simples, por ejemplo, busca tus zapatos. Entonces tenemos niños que comenzamos a identificar que no nos están comprendiendo órdenes sencillas y mucho menos órdenes complejas. Aquí tenemos también motivos suficientes para comenzar a preocuparnos y decir, vamos a comenzar a trabajar toda la parte de intervención del lenguaje. Uso de la inversión pronominal. Es decir, cuando comenzamos a escuchar que los niños hablan en tercera persona refiriéndose a sí mismos, por ejemplo, no quiere jugar en lugar de decir no quiero jugar. Limitación en la organización de frases. Hay dificultad en los procesos de selección fonológica para el armado de palabras, generando una expresión poco entendible, ¿no? Entonces aquí también comenzamos a ver todas las dificultades que se van a presentar a nivel fonético fonológico porque el niño de alguna manera no logra seleccionar, ¿no?, dentro de todas sus estructuras todos los elementos que necesita para hacer una composición de tipo fonológico. Por ejemplo, para decir una palabra es necesario que seleccionemos fonemas indicados y ubicarlos en un orden preciso, sin omitir ni cambiar el orden. Entonces, cuando estamos haciendo el análisis como tal de este nivel, podemos identificar si estamos ante la presencia de una omisión, sustitución, distorsión o adición, ¿no? Por ejemplo, el niño va a decir ato para referirse al zapato, pero también puede que use la misma expresión para referirse a auto, a gato y a pato. En lo que ya tiene que ver con la fase del lenguaje básico avanzado, se refiere a los periodos preescolar y escolar, en los cuales el niño avanza a la combinación variada de términos, ¿no?, y a todo lo que tiene que ver con su desarrollo social, incorporando todas las frases que va aprendiendo. Entonces aquí tenemos ya que los niños tienen dificultades para comprender preguntas con diferentes encabezados como qué, quién, dónde, cómo, cuándo o por qué. Vamos a también encontrar que los niños tienen uso escaso del vocabulario, ¿no? Se calcula, ¿no? Son estadísticas lo que nos dicen. Se calcula que un niño a los 6 años tiene que contar en promedio con un léxico vocabulario, con un lexicón, ¿no?, básico alrededor de 6.000 palabras, ¿no? Existen manifestaciones que nos indican que el niño con retraso va a presentar este vocabulario pobre, como las constantes repeticiones de palabras y las dificultades para narrar pequeños eventos de la vida cotidiana. Entonces, en este momento ya comenzamos a ver la pobreza del vocabulario que tienen los niños para poder hacer narraciones, oraciones simples. Ya a lo mejor en la escuela la maestra comienza a identificar, comienza a decir a los papás. Entonces ya comienzan en todos los contextos en los que se presenta el niño a lanzar estos llamados de alerta, pero la pregunta siempre va a ser ¿por qué tenemos que esperar hasta los 6 años si conocemos el desarrollo normoevolutivo
y desde las primeras etapas del desarrollo prelingüístico y lingüístico, el niño nos dio manifestaciones y por qué las dejamos pasar por alto, ¿no? Entonces este es un llamado de atención para todos los que estamos en el área y sobre todo para los que son los encargados de derivar y hacer los procesos de referencia, para que no dejemos pasar estos indicadores por alto y que más bien permitamos que puedan ser atendidos. Observamos también dificultad para evocar palabras. Por ejemplo, pueden observarse signos como la repetición de Al tratar de encontrar la palabra o buscar definirla en ausencia del rótulo específico, al no recordar la palabra pelota, entonces a lo mejor el niño comienza con una serie de circunloquios, ¿no? Que no tienen ningún significado o rodeo para comenzar a evocar la palabra que quiere. También se llegan a utilizar lo que son las conocidas parafasias semánticas, por ejemplo, llamar pato a la gallina. A nivel morfosintáctico, podemos encontrar omisiones de palabras funcionales, artículos, pronombres, preposiciones. Por ejemplo, auto rompió, en lugar de decir el auto se rompió. Entonces, hacemos la evaluación de una manera completa y todo esto nos va a ir llevando a que sepamos hacia dónde nos vamos a dirigir. Vamos a encontrar errores morfológicos de concordancia de artículo, nombre, sujeto, verbo. Por ejemplo, el pelota es azul o las ladronas fueron arrestados por el policía. Errores en los tiempos verbales, por ejemplo, mañana fui al colegio. Uso limitado de estructuras sintácticas. Tenemos pequeños con poca variedad de frases. Fallas en el uso de las reglas sintácticas, por ejemplo, banana come el mono. Utilización de frases agramaticales, auto chocar esquina. Y dificultad para narrar de manera organizada todos los eventos relacionados con su propia vida. Entonces, tenemos pequeños que no pueden narrarnos ni utilizar el lenguaje para poder hacer. Vamos a ver este pequeño videíto donde vemos dentro del proceso de intervención. Muy bien, entonces en este video básicamente veíamos ya un niño en edad escolar, ¿no? Donde estamos trabajando ya como desde la perspectiva de intervención y donde de alguna manera nos estamos deteniendo en conceptos que todavía son básicos, que a lo mejor ya se deberían de denominar. Entonces lo que queremos es que a lo mejor los niños nos lleguen, ¿no? Desde muy tempranas edades para que podamos aprovechar todos los mecanismos de plasticidad cerebral y de alguna manera podamos tener un impacto más rápido en todos estos procesos evolutivos del lenguaje. Entonces, intentando ligar un poquito, es un tema bastante amplio, ¿no? Entonces, pero el objetivo principal es como que reconozcamos cuáles son estos indicadores tempranos y también que podamos conocer un poco qué es esto de la inteligencia lingüística, ¿no? Entonces, para hablar de inteligencia tenemos que retomar a Gardner, ¿no? Él lo primero que define es la inteligencia y la define como esa capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural. Nos habla de 3 importantes factores que condicionan el desarrollo de las inteligencias del individuo. El primer factor es la dotación biológica, la historia vital, es decir, las experiencias que fomentan las inteligencias, los antecedentes culturales e históricos, ¿no? Y de alguna manera nos vamos aproximando
a decir, bueno, la inteligencia lingüística finalmente es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas, y puede ser descompuesta en los siguientes componentes. Es decir, todas las dimensiones del lenguaje: el nivel fonético-fonológico, el nivel sintáctico, el nivel semántico y el nivel pragmático. Dentro de los componentes de la inteligencia lingüística, Gardner los dividió en 4 componentes. Nos habla de la comunicación verbal, la autoexpresión, la capacidad escritural y la creatividad. Es decir, son los elementos que yo tengo que lograr desarrollar en los niños, ¿no?, para ir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con esta dotación tan valiosa que es la inteligencia lingüística, que nos va a permitir de alguna manera acceder también a todos los recursos que son de tipo cognitivo. Esta inteligencia incluye la habilidad de manipular la sintaxis o significados del lenguaje. Algunos usos pueden ser para convencer a otros de un determinado curso de acción. La mnemónica, que sería utilizar el lenguaje para utilizar información, la explicación, utilizar el lenguaje para informar, y el metalenguaje, que sería usar el lenguaje para hablar del lenguaje. Cuando nosotros logramos que los niños usen el lenguaje para hablar del lenguaje, nos podemos sentir satisfechos porque tenemos un niño que tiene todo ese potencial para elaborar un discurso, para responder, y que lo podemos observar fácilmente cuando realizamos las pruebas de evaluación lingüística. Bueno, la segunda pregunta que tenemos es, ¿son condiciones necesarias para el desarrollo de la inteligencia? 1, las habilidades lógico-matemáticas, la escolarización y adquisición pedagógica, habilidades de análisis y síntesis, dotación biológica e historia vital y experiencias que fomentan las inteligencias, o la quinta, que sería ninguna de las anteriores. Excelente. Entonces, bueno, todavía están votando. Entonces tenemos que el 85% del auditorio nos respondió que tiene que ver con la dotación biológica y histórica. Muy bien. Entonces, aquí tengo un ejemplo de lo que sería cómo comenzamos a observar que los niños están utilizando el lenguaje para hacer uso del lenguaje, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo una evaluación del lenguaje. No se escucha. Ay, ¿no se escucha? No. Voy a volver a colocarlo, a ver. ¿Ahora? ¿Se escucha, doctor Márquez? No lo escucho. A ver los demás. Pues, doctor Víctor, No a ver. se escucha. No se escucha. Ah, ok. No No sé nos qué será. escucha. Bueno, básicamente era una prueba de nominación. Entonces le estamos preguntando a la pequeña qué es un termómetro. Entonces ella comienza a responder, bueno, es un elemento que se utiliza para medir la temperatura en el cuerpo, ¿no? ¿Qué es un perro? Describe qué es un perro, qué es un animal, y básicamente, pues estos componentes que harían parte. Doctora, ¿podría dejar de compartir y volver a compartir? Pero viene una opción que dice compartir con audio. Permítame ver. Sí. Parece que sí, doctor. Vamos a probar a ver. ¿Qué es un termómetro? ¿Ahora?
¿Qué es una pelota? ¿Qué es un termómetro? Un termómetro es para ver si estás enfermo o no. ¿Qué es una carta? Una carta es para recibir mensajes de los demás si están más lejos. ¿Sí se está escuchando? Sí, doctora. Perdón, perfecto. Sí, ¿Qué es correcto. un tenedor? Un tenedor es como la cuchara, pero solo que pica, así que ten cuidado. ¿Qué es una mosca? Una mosca es algo que te pica como el tenedor, pero parecido a una abeja. ¿Qué es una almohada? Una almohada es para reposar tu cabeza. ¿Qué es unir? Unir es que estemos juntos. Una pelota. Una pelota es para jugar y la avientas y rebota muy alto hasta el cielo. Y para jugar a fútbol. ¿Qué es un perro? Un perro es como... ¿Saben qué son las mascotas? Un perro es una mascota para poder jugar con él y dar saltos. ¿Qué es una moto? Una moto es para montarse encima como un coche, pero esta es más delgadita que el coche, pero no funciona igual. Solo es como una bici, pero solo que no tiene volante. Muy bien, entonces un ejemplo de cuando estamos haciendo la evaluación del lenguaje y comenzamos a indagar un poco acerca de los conceptos, las posibilidades que tienen los niños, ¿no?, de argumentar. Entonces vemos un poquito cómo se va desarrollando todos estos elementos de la inteligencia lingüística. Se desarrolla desde los primeros años de vida, ¿no? Desde que el niño empieza a conocer el significado de las palabras y a expresarse en diferentes situaciones que se dan en su contexto. Esta inteligencia emplea ambos hemisferios del cerebro, de modo que las habilidades implicadas son comprender el orden, el significado de las palabras en la lectura y en la escritura, en las acciones de hablar y escuchar. Es decir, estamos trabajando de una manera armónica, organizada, todas las estructuras cerebrales podríamos decir que están participando porque estamos hablando de escritura, de lectura, de lenguaje hablado, de la escucha, ¿no? Los niños desde que nacen son seres sociales, es decir, se desarrollan en este entorno social y como sabemos necesitan de ese input lingüístico externo que de alguna manera va ayudando a que se vaya consolidando todo el desarrollo de la personalidad y de alguna manera también se van accionando todos los mecanismos del lenguaje, es decir, lo que se conoce como inteligencia lingüística. Para que se pueda dar un completo desarrollo de la inteligencia lingüística es fundamental fomentar de manera global todos los componentes del lenguaje. Es decir, tenemos que favorecer siempre, siempre que el niño sea capaz de, y en función de su edad, de dominar el habla a partir de la organización de las palabras, usando un léxico variado y preciso y con la entonación adecuada. El niño tiene que saber cómo emplear el lenguaje en los diferentes contextos de su día a día. Entonces no necesitamos quizás el discurso que muchas veces nos dicen los papás, es que en la casa sí habla, es que en la escuela sí lo hace o en este contexto sí lo hace, ¿no? Cuando estamos hablando del desarrollo de la inteligencia lingüística, básicamente tenemos como propósito que el niño lo pueda utilizar en todos sus contextos y en su día a día. Muy bien, entonces tenemos la tercera pregunta que nos dice, ¿qué es la inteligencia lingüística? Uno, son las habilidades conceptuales que permiten la interacción social, habilidad para manipular la sintaxis o significados del lenguaje o usos prácticos del lenguaje, habilidades de pensamiento crítico y reflexivo, experiencias que fomentan el desarrollo cognitivo o quinto, ninguno de las anteriores.
Muy bien, tenemos que la votación también en su mayoría es correcta. La respuesta correcta es la segunda, que son las habilidades para manipular la síntesis o significados, ¿no?, del lenguaje. Entonces tenemos un 71% de positivo para esta respuesta. Bueno, y desde el planteamiento, ahora sí como desde la perspectiva de la inteligencia lingüística, ¿qué es lo que proponemos? ¿O qué es lo que también han propuesto los diferentes autores y qué es lo que nosotros retomamos en el día a día, tratando de llegar a ese propósito y es que los niños, ¿no?, usen este lenguaje con todo su potencial y todas sus posibilidades en su diario desempeño? Entonces, para estimular el desarrollo del lenguaje en el niño, es necesario partir del diagnóstico y caracterizar la dirección del proceso de intervención. Es decir, tenemos que diseñar alternativas metodológicas que se ajusten a las condiciones y características de las dificultades que en cada caso tiene lugar, ¿no? Dentro de las fases de intervención, podemos nosotros intervenir desde la comunicación o etapa prelingüística, que básicamente tiene que ver con el comienzo de la comunicación intencional, es decir, los programas de seguimiento, los programas de estimulación, la visita de los papás al pediatra. Todos estos son momentos oportunos para que podamos acceder a dar estrategias para favorecer esta etapa o en su momento también comenzar a intervenir, ¿no?, cuando estamos ante la presencia de niños prematuros o alguna otra situación o adversidad del desarrollo. Otra fase de intervención es el lenguaje temprano, en el comienzo de las primeras palabras y frases simples, y en el lenguaje básico avanzado, donde básicamente tenemos que avanzar en la combinación de términos, en la formalidad del lenguaje, e ir llevando a que los niños puedan ir haciendo ese uso social apropiado. Bueno, a lo mejor este autor lo conocen, el autor Bronfenbrenner, de su modelo ecológico, que nos habla de cómo el niño, ¿no?, está rodeado del microsistema y cómo el microsistema está el ambiente familiar, el ambiente de la familia extendida, el ambiente escolar, el ambiente religioso, el ambiente de atención de salud, el ambiente de la comunidad del vecindario, y cómo todo esto también a su vez está rodeado por el mesosistema, ¿no?, donde están las condiciones laborales y de vida que de alguna manera inciden en todos los adultos importantes con quien el niño necesita interactuar, ¿no? Entonces, miren qué interesante, ¿no?, desde esta perspectiva, el niño en el centro y cómo todos estos microsistemas, mesosistemas, exosistemas, ¿no?, y macrosistemas, desde la idea política, la economía, las creencias religiosas, las instituciones sociales, las culturas y las subculturas, de alguna manera van a impactar en que este desarrollo se vaya dando de una manera armónica o no. Pero también el niño influye en las personas y todo en cuanto lo rodea. Entonces, dentro de los fundamentos principales de la intervención, pues necesitamos el papel activo de la familia, como nos dijo Bronfenbrenner, objetivos e intervención. El terapeuta del lenguaje asesora en cuanto a la idoneidad de los objetivos y a los estilos conversacionales a desarrollar. Todo esto basado en la interacción comunicativa, como nos lo dijo Brunner. Las conversaciones adulto-niño serán la base de las actividades de intervención y las rutinas conversacionales van a facilitar el desarrollo léxico y posteriormente el desarrollo morfosintáctico. Entonces, los programas de intervención temprana que también son utilizados para este enfoque terapéutico del lenguaje, ¿no?, utilizan los enfoques de intervención más efectivos que posiblemente impactarán el desempeño posterior de la comunicación y en sus relaciones. Entonces, comenzamos a impactar tempranamente para de alguna manera también ir aminorando todas las dificultades que se van a ir presentando. Las intervenciones de rutina proporcionan un andamiaje ideal y un contexto para la enseñanza. Tratamos de ir desarrollando también en los cuidadores lo que es la interacción responsiva, la instrucción directa o la enseñanza directa, ¿no?
estimular, modelar, reconocer o reforzar los intentos de comunicación clara e intencional, ¿no? Estas estrategias se llegan a conocer como técnicas de enseñanza del medio prelingüístico. Básicamente vamos a ayudar a los niños que ni siquiera tienen la comunicación preintencional a que logren esta comunicación intencional y que vayamos de alguna manera avanzando en todo lo que son los elementos también pragmáticos del lenguaje. Vamos incorporando técnicas de enseñanza específicas, ¿no? En las actividades, las interacciones y las rutinas sociales del niño. Dos de estas técnicas se denominan modelo de mando y procedimientos de enseñanza incidental. El modelo de mando, básicamente las preguntas las hacen los adultos, órdenes o directrices, ¿no? Cuando comenzamos a preguntar dónde está la pelota, qué quieres que te facilite, ¿no? Entonces, a través de un modelo de mando vamos ayudando a que los niños también vayan desarrollando el lenguaje. Vamos analizando las reacciones de los niños frente a las estrategias de andamiaje que van proporcionando los adultos. Se intenta verificar si el niño reacciona a la estrategia desplegada, observar cómo lo hace y si no lo hace, cómo interpretamos esta ausencia de reacción, ¿no? Entonces, dentro de cada estrategia terapéutica también tenemos un reto, ¿no? Y básicamente es ir interpretando las reacciones que va teniendo el niño, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cuarta pregunta que nos dice qué elementos se deben tener en cuenta, ¿no? Para una adecuada intervención del lenguaje. La primera respuesta es partir del diagnóstico, caracterizar la dirección del proceso educativo, diseñar alternativas metodológicas, elaboración de materiales pedagógicos y de estimulación, acuerdos de estimulación con cuidadores primarios, control postural y correcto desarrollo propioceptivo, y la quinta que sería todas las anteriores. Muy bien, aquí casi había un empate, entonces 49% que sería partir del diagnóstico o un 51% que nos dice de todas las anteriores. Entonces el diagnóstico es muy importante, pero todos estos elementos que describimos aquí son importantes y se deben tener en cuenta para un proceso de intervención del lenguaje, así que muy bien. Entonces, dentro de este proceso de intervención, también el adulto, ¿no?, debe observar si el niño tiene la capacidad de mantener una atención conjunta o compartida, mirar hacia el lugar o objeto que el adulto señala con su índice, si respeta los turnos, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, observar si el niño tiene la capacidad de imitar movimientos o acciones sencillas, si utiliza o se relaciona o se vincula de manera correcta con todos los juguetes o los juegos que les estamos presentando. Y esto básicamente para recordarles también cómo a partir del juego, ¿no? O sea, no podía dejar de recordar en esta charla también la importancia que tiene el juego, ¿no?, en todo lo que son estas estrategias de intervención, porque el juego básicamente le permite al niño ampliar su lenguaje expresivo y comprensivo, logrando que en esta interrelación un desarrollo completo del lenguaje. Es que me volvió a salir la pregunta. Ya. Y para poder utilizar el juego, ¿qué tiene que tener el terapeuta, el logopeda, el fonoaudiólogo, el terapista, el terapeuta en comunicación humana? Pues básicamente parte de la observación clínica y el conocimiento, diría yo que teórico, y del desarrollo normoevolutivo, más la experiencia, va a permitir también aproximarse a este enfoque de juego. Entonces, ¿por qué tenemos que utilizar o por qué deberíamos utilizar el juego en el proceso de intervención?
Porque el juego genera placer, acelera los aprendizajes, nos da aportaciones al desarrollo motor y sistema sensorial, favorece la creatividad, la sociabilidad y básicamente está propiciando la integración y por ende estamos potencializando todas las dimensiones del lenguaje. Pues, ¿cuál es el papel del adulto en este momento del juego? Pues el adulto puede configurar el escenario de sus juegos, favorece en los niños la expresión y la comunicación en el desarrollo de sus juegos, crea un ambiente relajado, acogedor, que permita la exploración, se ajusta a los tipos de juego, a las posibilidades de los niños, observa y registra, pero también espera, asiste y juega con el niño de una manera paciente. Entonces la literatura nos reporta constantemente los beneficios que tiene el juego, ¿no? A través del juego desarrollamos el rendimiento, la comunicación, el lenguaje y todo lo que tiene que ver con el pensamiento abstracto. Entonces nuestra quinta pregunta dice, ¿qué importancia tiene la inteligencia lingüística en el contexto cotidiano de los niños? La inteligencia lingüística es una característica humana indispensable para la convivencia social. 2. La inteligencia lingüística permite diferenciar y comprender conceptos abstractos, permite comunicarnos y expresar ideas y opiniones y permite conocer la sintaxis, por tanto darle importancia a los signos de puntuación. Y sí, quinta, todas las anteriores. Bueno, hace un momento me había salido la votación, pero ya no me... Bueno, aquí está. Y nos dice que el 70%, ¿no? Se me volvió a ir. Bueno, creo que le voy a dar 70%. Bueno, aquí en esta pregunta, bueno, vamos bien. Vamos bien con todas las anteriores. Muy bien. Entonces, continuando con nuestra temática, y ya casi para finalizar, es un tema amplio, donde a lo mejor si lo abordaba desde la perspectiva del DSM-5, clasificaciones diagnósticas o lo que nos reporta la literatura. Tenía como muchas fuentes de abordaje, pero de alguna manera quise como plantear cómo estos indicadores precisos nos pueden ir llevando a un modelo terapéutico de intervención oportuno, donde de alguna manera estamos previniendo que los niños lleguen a tener mayores secuelas a nivel de lenguaje, cognitivas y sociales, ¿no? Y sobre todo más en esta época, donde de alguna manera, bueno, posteriormente a la pandemia, por lo menos las instituciones encargadas de atender este tipo de población están bastante llenas, ¿no? Porque ya los niños están saliendo, ya están llegando, ya salimos de toda esa restricción que teníamos y es donde comenzamos a ver todas estas manifestaciones. Entonces, para finalizar y para que ya se puedan ir a descansar, les digo, el lenguaje dice, ¿qué eres? ¿Dónde estás? ¿Para qué sirves? Todavía no podemos descifrar lo que es el lenguaje. Puede ser producto de la naturaleza, el fruto del arte humano o un regalo divino. Si fuese obra de la naturaleza, sería la de un final con broche de oro que se le ha dedicado solo al ser humano. Si fuera una obra de arte por el ser humano, elevaría al artista casi al nivel más alto, al de creador divino. Si fuera un regalo de Dios, sería el regalo más grande de Dios concedido al hombre. Entonces, pues el lenguaje es eso, ¿no? Es el regalo más grande que Dios concedió al hombre. Los que estamos en esta área, ¿no? Pues tenemos mucha responsabilidad, sobre todo cuando nos llega un pequeño para la intervención, ¿no? De nosotros depende que el niño logre potencializar, lograr estos acuerdos terapéuticos con sus cuidadores, y los que tienen también la responsabilidad de derivarlos, pues esta es una importante reflexión.
De mi parte sería todo. Agradezco a la federación que me haya contemplado para poder dar esta charla, y agradezco también a todas las personas que se conectaron esta noche para escuchar y hablar un poco acerca de este tema. Muchas gracias. Muy bien, excelente conferencia, maestra Lorena. Muchas felicitaciones. Doctor Víctor, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Sí, doctor. La doctora Remedios Rivera, bueno, felicita a la maestra Lore. Una excelente plática y dice, parece que es un comentario. Solo comentar que hay trastornos del lenguaje por dificultades severas. Quiero Para su agradecer gramática. también por ahí la presencia. A ver, sí, adelante, Víctor. Sí, doctor. Decía que la doctora Remedios Rivera hizo un comentario que decía solo comentar que hay trastornos del lenguaje por dificultades severas para adquirir su gramática y otros trastornos del lenguaje por problemas cognitivos. Entre paréntesis nos pone afectación en la memoria e inteligencia, y el otro por deprivación social. Muchas gracias, doctora Remedios, por las felicitaciones y por su aportación también a esta clase. Siempre son apreciados sus valiosos comentarios. La doctora Elvia Emilia nos pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente en el origen de los trastornos del lenguaje? Pues dentro de las causas más frecuentes tenemos pues la parte como de origen social, ambiental, y la parte biológica, ¿no? Tenemos como estas dos perspectivas, pero en la actualidad, desde mi experiencia profesional, desde los casos que estoy viendo últimamente, me atrevería a decir que todo lo que tiene que ver ya sea con una hipoestimulación o incluso una hiperestimulación, porque en muchas ocasiones también esto se llega como a confundir, ¿no? No es solamente hiperestimular por estimular, porque aquí también de alguna manera lo que estamos es desorganizando. Me atrevería a decir que hay muchos factores de orden ambiental, del entorno, de los cuidadores, de las pocas experiencias que están teniendo los niños para ir consolidando todo lo que tiene que ver la construcción del lenguaje. Tiene un peso muy importante en este momento. Y si le sumamos a eso también el mal uso que se le llega a dar a los dispositivos electrónicos que tienen también su buen uso, ¿no? Entonces, yo me iría un poquito más por los componentes de tipo ambiental. Víctor, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, tenemos aquí una pregunta ya se me movió un poquito, de la doctora María del Carmen Rosa Zarzola. Dice, ¿a qué edad considera que debemos enviar a terapia de lenguaje a un pequeño, estando seguros que el lenguaje receptivo es adecuado y que solo hay retraso en el lenguaje expresivo? Yo creo que desde el mismo momento en que lo estás identificando, a lo mejor te diste cuenta que la parte comprensiva está conservada, y eso nos debe dar un poquito de tranquilidad porque la comprensión está conservada, y eso me va a ayudar muchísimo también para ir fortaleciendo la otra dimensión expresiva. Pero si tú estás identificando que el niño desde los 18 meses todavía no dice mamá, papá, pan, agua, que solamente está teniendo las manifestaciones de la actividad prelingüística que sería del primer año de vida, o sea, no hay que pensarlo dos veces en mandar porque es muy pequeño, ¿no? Tenemos que de alguna manera orientarlos hacia los expertos para que los expertos a lo mejor a partir de ese momento brinden las estrategias precisas a los cuidadores primarios para impedir
que se vaya a instaurar una dificultad más severa del lenguaje. Muchas gracias. Elmer Fontes nos comenta, dice, con el encierro de la pandemia muchos niños dejaron de socializar y lo vemos en la consulta. ¿Qué opina usted al respecto? Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la pandemia nos puso a prueba a todos, a los adultos, a los niños, ¿no? Fue algo que nos tocó vivir y que de alguna manera, o sea, día a día tuvimos que ir como encontrando las estrategias para afrontar el encierro. Los papás tenían que trabajar en casa y estaban los niños, en el mejor de los casos, ¿no? Pero también nos vamos a otras poblaciones más vulnerables que ni siquiera tenían la posibilidad de tener una clase en línea o de tener un ambiente seguro, libre de violencia. Entonces también hubo muchos elementos de tipo emocional, ¿no? Que estuvieron impactando en todo ese encierro con los niños y en estos momentos es lo que estamos recibiendo en las consultas, ¿no? Entonces recibimos muchos niños que vienen con rezagos importantes, miedo a socializar, ansiedad de separación con los padres. Entonces estamos de alguna manera reorientando el camino hacia la convivencia social, hacia la reincorporación a las escuelas. Incluso muchos padres o cuidadores todavía que sienten miedo de que salgan. Entonces, son elementos que hay que abordar de una manera integral porque también hay que atender como esta parte emocional que finalmente está impactando en el desarrollo del lenguaje. Gracias. Claudia Verónica Morales nos pregunta. Víctor, me da mucho gusto que esté nuestro webmaster, Henry, que tiene una pregunta y si puedes darle la voz, porque está ahí para hacer una pregunta. Henry, me da mucho gusto saludarte, que estés bien. Si quieres hacer tu pregunta, porque tú eres, ya has sido pilar en nuestras transmisiones, si le puedes dar la voz, Víctor, a Henry. Ya, adelante. Adelante, Enrique. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por aceptarme esta excelente conferencia. Yo nada más tengo un problema de origen anatómico y mecánico. Niños que tienen frenilizanto han vilipendiado el lenguaje. El segundo es niños que usan chupón. Tercero, niños que usan un biberón muy grandes. Y niños que tienen daño cerebral, que tienen mala movilidad de la lengua. Entonces, ¿qué puedes decir al respecto de esto? Doctor, se cortó un poco, pero creo que dijo que en la consulta tenía muchos niños que tenían alteraciones neuroanatómicas para el habla. Sí. Ajá. Sí, una de ellas es el frenillo corto. Ok. Frenillo corto, niños que usan chupón, que usan biberón mucho tiempo. Y otra es niños con daño neurológico que tienen mala función motora en la lengua. ¿Qué puedo pensar de ellos? Pues aquí sería muy importante que esta población, por lo menos los niños con trastorno neuromotor, puedan acceder a lo que es la terapia de habla, ¿no? Y de lenguaje, para estar trabajando toda la parte propioceptiva de todo lo que es la cavidad oral, para que de alguna manera vayamos habilitando la función, no llegar al deterioro. Conseguimos avances significativos a través de la terapia del habla, donde básicamente nos enfocamos a la movilidad de todo lo que es el órgano fonoarticulador para ir logrando lo que son correctos puntos y modos articulatorios, lo que les van a permitir que vayan adquiriendo toda la parte fonética y fonológica. Y con respecto a las otras dos situaciones, se está presentando mucho, se presenta mucho, y esto está relacionado con la presencia de lo que son los malos hábitos orales. Entonces, el mal hábito oral, ¿no? Que sería la persistencia del chupón. En realidad, ni el chupón ni la mamila la deberíamos de dar más allá de los 11 meses, 12 meses, porque de alguna manera ya aquí comienza la parte anatómica también a adquirir otra fijación, otra estructura, y lo que hacemos en muchas ocasiones es deformar
por ejemplo, el paladar. Entonces, cuando deformamos estas estructuras anatómicas para la producción del habla, podemos comenzar a generar dificultades también en todo lo que tiene que ver con el modo y punto de articulación. Y lo del frenillo corto sería una situación que se tiene que valorar, ¿no? Hay unas pruebas específicas donde evaluamos la presencia del frenillo lingual corto y ya se determina si el niño necesita que se haga la frenillectomía, porque aquí básicamente lo que se está impidiendo es la correcta movilidad para los fonemas que son donde la lengua necesita contactar con el paladar, interdentales, los fonemas múltiples, vibrantes. Entonces, todo esto sí necesita una valoración anatomofuncional y que también deberíamos trabajar sobre la eliminación de los malos hábitos orales que tienen que ver con la asunción lingual, la asunción digital. Entonces, pues esos serían mis comentarios con respecto a su pregunta y me da mucho gusto saludarlo, doctor Henry, saber que está mucho mejor. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias al doctor Henry, también un gusto saludarlo. La doctora Claudia Verónica Morales dice, ¿cómo afecta el desarrollo del lenguaje en los niños que crecen con 2 lenguas o idiomas? Pues es una interesante pregunta, doctora Claudia. Hay controversia al respecto, ¿no? Hay autores que llegan a citar que quizás pueda haber dificultades, ¿no? Porque el niño se va a confundir, pero también he llegado a escuchar últimamente o he revisado en la literatura donde algunos lingüistas exponen de que no debería presentarse ninguna dificultad si el niño está accediendo paralelamente a dos idiomas, ¿no? Porque de alguna manera se siguen activando las estructuras, estamos de alguna manera enriqueciendo todo lo que es el léxico, el vocabulario, y no debería presentarse ninguna situación para el desarrollo del lenguaje porque estemos exponiendo al niño a 2 lenguas, todo lo contrario. Los lingüistas, aquí en presencia de la doctora Remedios, me atrevo a decir que ellos hablan fuertemente de lo que son las ventanas lingüísticas, ¿no? Y sobre todo las oportunidades que se dan en la infancia para que los niños puedan adquirir todo lo que es la fonética y fonología de diversas lenguas. Gracias. Muchas gracias, maestra. También tenemos una pregunta de la doctora Lenitita Huerta. Ella nos menciona, la prueba EDI es una herramienta para identificar un problema en el desarrollo del lenguaje de manera sencilla y oportuna y así referir para iniciar una pronta atención. ¿Qué tan útil le parece a usted la prueba EDI? A mí me parece una prueba excelente. Es la prueba reina, ¿no?, de la Secretaría de Salud. Está dividida en las 4 áreas principales del desarrollo, evalúa toda la parte del lenguaje comprensivo, expresivo, personal social, motor fino y motor grueso. Da indicadores precisos desde los 0 meses hasta los 5 años, 9 meses. Entonces, a mí se me hace un instrumento bastante confiable. Incluso lo llego a sugerir a mis alumnos, sobre todo tanto para que conozcan del desarrollo normoevolutivo y para que también podamos identificando en este semáforo, ¿no?, cuando estamos hablando de que el niño está en un rezago o cuando estamos hablando de que si hay un retraso del desarrollo y pudiéramos sugerir que se haga una prueba diagnóstica como tal. Muchas gracias, maestra. Hay una pregunta de María del Carmen Rosas, dice, excelente plática. ¿A qué edad considera que debemos enviar a terapia de lenguaje a un pequeño estando seguros que el lenguaje receptivo es adecuado y solo ha retrasado en lenguaje expresivo? Esa pregunta creo que ya la habíamos respondido, doctor. Y pues yo decía de que inmediatamente de que tengamos la sospecha, no dudemos en enviar al niño con los expertos y aunque estemos seguros que la comprensión está conservada, o sea que sí es muy importante que los enviemos a valoración para que podamos determinar las indicaciones que van a ser pertinentes para que su lenguaje vaya avanzando.
Ya son todas las preguntas, doctor. Pues estamos en tiempo, doctor Víctor. Adelante, doctor, no hay problema. Ya Pues, parece que ya no hay preguntas, ¿eh? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay una última que Bueno. acaba de aparecer. Dice, hola, mi nombre es Viridiana, buenas noches. ¿Alguna otra prueba que nos pueda mencionar para la evaluación de los niños? Bueno, Viridiana, tenemos pruebas, bueno, aquí en México hay algunos instrumentos, ¿no? que se llegan a utilizar, de los que conozco que se llegan a utilizar acá está el PLI, el ELSE, el BLOC, hay otra prueba mexicana que se llama BELE, hay algunas pruebas que son específicas para evaluar la articulación. Hay un par de autores mexicanos que también han estado trabajando como en el diseño de algunos instrumentos. Y yo creo que esa es una pregunta también interesante porque todavía como que adolecemos un poco de pruebas específicas para la población, ¿no? Porque generalmente se importan pruebas de otros países, entonces tenemos que acomodar porque a lo mejor están evaluando la moneda, pero mencionan la moneda del otro país y situaciones contextuales culturales. Entonces yo creo que tenemos instrumentos valiosos que llegan de otros lados y que actualmente también aquí en México pues están trabajando en algunos, pero los que te puedo mencionar está por lo menos la EDI, que tiene este rango para evaluación del lenguaje. Hay algunas escalas lingüísticas también que nos evalúan todas las dimensiones. Está el PLIC, el BLO, el PLON, el ELSE. Una prueba mexicana que también ya tiene sus añitos, que se llama BELE. Entonces yo creo que está el reto todavía de que sigamos construyendo buenos instrumentos de evaluación. Creo que ya terminamos. Múltiples felicitaciones. Gracias a todos los asistentes por su presencia. Voy a lanzar la Y votación de los la plática, doctor. Esperamos el próximo mes de septiembre, el día 8, que el tema será el impacto de la pandemia por COVID-19 en el. Gracias a todos los asistentes, gracias a nuestro anfitrión, a nuestra ponente, a todos ustedes, a Henry, que qué bueno que estuviste aquí con nosotros. A todos, muy buenas noches, que descansen. Ya les informó el doctor Víctor que pueden ver todas las conferencias en la página web cuantas veces quieran, y que nuestro consejo nos ha dado siempre ya a partir de este año un punto para los que vamos a recertificarnos. Tenemos un taller el día 27 para la zona del Estado de México por si quieren asistir. Es un taller de neurodesarrollo con 4 puntos, porque vi ahí algunos compañeros médicos de la zona de Toluca. Y les estaremos informando también sobre el Congreso de septiembre, que tiene también reconocimiento del Consejo, y todos los socios que estén al corriente tienen media beca para ese segundo Congreso Internacional, según me informó nuestra presidenta, que está ahorita ocupada en una cesárea. Cualquier cosa, pues nos informan. Buenas noches y que descansen. La evaluación de nuestra conferencista. Sí, la evaluación fue 92%, califica la plática de excelente o de muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Felicidades. Sí, gracias. Nos vemos pronto. Buenas noches. Chao. Tuvimos Gracias, 81 asistentes. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ya estás, Elvia. Mira. Acá ando, doctor. Me voy conectando en este instante.
Disculpen. No, Buenas no, noches. adelante. Buenas noches y pues nada más Adelante. agradecerle, creo que todavía está aquí la doctora Lorena, pues muchas felicidades, tuve que ausentarme un momentito, pero sí quería aprovechar la ocasión para recordarles a todos que seguimos con las sesiones mensuales que tienen puntaje para la certificación, que estamos ya haciendo la promoción del Congreso de la Federación que se está realizando en colaboración con la UNAM. Va a tener la ventaja de que va a estar disponible en línea durante 3 meses. Entonces eso le va a permitir a la gente que no pueda estar ahí en directo, poder ver las conferencias los siguientes 3 meses. Los invitamos, todos los socios de la federación, que estén actualizados y todos los profesores de la UNAM tienen media beca. Entonces los esperamos. Buenas noches. Gracias, doctor Víctor, doctor Juan Francisco, Juan. Y por aquí vi al doctor Henry, creo que ya se fue Lorena, pero gracias a todos por su asistencia. Buenas noches. Excelente noche a todos. Gracias.